Hola, mi nombre es Danisa Magliona, soy enfermera de clínica alemana del área de capacitación y reanimación y hoy vamos a ver nuestra segunda parte de lo que tiene que ver con el manejo y primeros auxilios que podemos hacer en nuestra casa o en cualquier lugar donde se produzca una emergencia. En el día de hoy vamos a revisar lo que son las lesiones musculoesqueléticas que están relacionadas con las fracturas, esguinces, luxaciones, contusiones de cráneo, TEC y otros temas que vamos a partir a continuación. Las lesiones musculoesqueléticas son bastante frecuentes en los niños por el grado de actividad que realizan y también en los adultos. Quien en su vida no ha sufrido algún esguince es bastante frecuente. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que afecta a tendones y ligamentos de una articulación. Podemos ver que los esguinces más frecuentes que conocemos es el esguince de tobillo, que es el que hemos sufrido más de algunos de nosotros alguna vez. ¿Qué características tienen? Pueden causar gran dolor, inflamación donde se produjo este esguince y cierto grado de incapacidad funcional, es decir, que si es un esguince de tobillo me va a costar caminar, si es un esguince de muñeca me va a costar volver a recuperar mi funcionalidad de mover la muñeca de un lado hacia otro o poder escribir, etc. Entonces se produce gran dolor, inflamación e impotencia funcional. Ese es un esguince. En general los esguinces tienden a recuperarse alrededor de los 15 días. Se dividen en grado 1, grado 2, dependiendo del nivel de profundidad del esguince, incluso grado 3 que tiene una mayor profundidad y que su recuperación es mucho más larga. ¿Cuáles son los primeros auxilios que hay que hacer frente a un esguince? Mantener la extremidad en reposo, idealmente en alto, favorecer con aplicación de hielo local, pero no hielo directo, recordamos que puede producir quemaduras. Realizar comprensión con un vendaje en forma circular y permitiendo, o en 8 más bien dicho, para favorecer el retorno venoso y evitar el uso de analgésico porque a veces nos pueden enmascarar la gravedad de este esguince y obviamente trasladar a un centro asistencial para evaluar el tipo de esguince, el grado de esguince y también para evaluar principalmente cuál va a ser su manejo, si es a través de una inmovilización simple, una inmovilización más profunda y cuánto va a durar y las indicaciones de analgésico respectivas que nos puede dejar nuestro médico tratante. Otro tema también es importante son las luxaciones. Las luxaciones son bastante más graves que los esguinces. ¿Por qué? Porque implican la pérdida del contacto de dos superficies articulares. Puede ser la superficie de contacto del hombro, en el cual la parte del brazo con el hombro se desconectan, entre comillas, y puede quedar un hombro más abajo, puede producirse a nivel del codo, en el cual se produce esta luxación, queda como una extremidad más hacia afuera y esta parte del antebrazo es acá, luxaciones de rótula que son bastante frecuentes. Y se pierde el contacto de esto y esto puede producir mucho dolor, son bastante dolorosas, gran inflamación, deformidad de la zona que se produce y el primer auxilio importante es inmovilizar la articulación donde se produjo esta luxación, pero jamás tratar de reducir. ¿A qué me refiero con reducir? Es tratar de volver a su posición normal porque a veces estas luxaciones se acompañan de fracturas y estas fracturas también al tratar de reducirla puedo agravar la fractura o producir lesiones a nivel de terminaciones o centros nerviosos también, ligamentos, tendones y también en vasos sanguíneos. Y siempre trasladar en una posición cómoda al paciente, inmovilizando la extremidad tal cual como está y trasladar siempre a un centro asistencial para ver cuál va a ser el manejo, que habitualmente es una reducción que se hace bajo sedación y analgesia. Las fracturas, bastante comunes así, al igual como los esguinces, son pérdidas de la continuidad del hueso. O sea, aquí se afecta el hueso, vamos viendo que en una primera instancia los esguinces afectamos ligamentos y tendones, las luxaciones se pierde el contacto entre dos articulaciones y en las fracturas hay una ruptura de la continuidad del hueso. Existen fracturas que son oblicuas, o sea, en el fondo se produce un corte neto, pueden ser lineales, puede ser que hemos escuchado con minuta que en el fondo el hueso se rompe en pedacitos y queda como restos de fragmentos, pueden ser desplazadas en el fondo, por ejemplo, si este es un hueso de la pierna, se produce esta fractura y uno de estos huesitos se va hacia el lado, entonces se desplazó de su alineamiento normal o bien expuesta es cuando este hueso, aparte de desplazarse, puede salir al exterior y romper nuestra piel y queda este huesito expuesto.
esto es muy grave porque los huesos, aunque uno no crea, tienen vida, entre comillas, tienen vasos sanguíneos, tienen irrigación y por lo tanto esa irrigación que tiene el hueso puede recibir bacterias del exterior y producir una grave infección a nivel de nuestro organismo, incluso septicemias. En estos casos, ¿qué es lo recomendable hacer siempre en una fractura? Al igual que lo que vimos en los E15, es inmovilizar la extremidad en una posición cómoda, nunca jamás tratar de volver la fractura a una posición normal, sino que dejarlas cómodas con la extremidad en alto, no dar analgésicos por lo mismo, porque necesitamos evaluar, puede que en algunos casos se requiera una anestesia para volver este huesito a su posición normal, sobre todo si esta fractura está desplazada o bien si esta es una fractura expuesta. Por lo tanto, el hecho de que le demos líquido para tranquilizar a los niños no puede afectar las horas de ayuno y trasladar a un servicio de urgencia. Ahora, hablando de lo anterior que vimos, vamos a hablar y vamos a conocer algunos de los elementos que podemos tener en nuestros botiquines y que nos van a permitir actuar frente a una fractura. ¿Ya? Tenemos aquí, primero que nada, las férulas que podemos tener, en este caso una férula de aluminio que se pueden comprar en la farmacia, incluso hay unas que son como con forma de dedo que pueden ser en los dedos, más simple y que siempre podemos tener en la casa, bajalengua, los clásicos palitos de helado, tenemos vendas que podemos tener en nuestra casa, telas que nunca faltan y inmovilizaciones. Vamos aquí a pedir la ayuda de alguien que nos va a mostrar. Si por ejemplo se produce una fractura o un esguince en una extremidad, en este caso en un dedo de la mano, lo mejor para inmovilizar es utilizar un palito de helado o un bajalengua, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el bajalengua dentro de bajo el dedo, vamos a fijar, si te puedes sostener un poquito ahí con esa otra mano, ahí, y vamos a fijar con telas. Muy importante tener presente que cuando uno coloca las telas, siempre deben ser colocadas en diagonal. ¿A qué me refiero con esto? Uno fija y permite dejar esta extremidad en reposo en diagonal, ¿ya? De esta forma. Si yo fijo en esta forma, como podemos ver ahí en la cámara, permite que la extremidad, y en este caso el dedito, quede bien fijado y mantenga una circulación adecuada. No es lo que a veces uno ve que le colocan así, le dan vuelta por acá y todo. ¿Y qué pasa con esto? Que afecta la circulación y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este dedo, aparte de la inflamación propia de la lesión que va a tener, por la compresión del mismo vendaje, va a inflamarse más. Este es un tipo de inmovilización de dedo y que nos va a permitir favorecer el reposo de la extremidad para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada porque a veces puede ser aparentar un esguince por gran deformidad y dolor, puede tener un poquito de hematoma, pero también puede ser una fractura y ya sabemos que las fracturas pueden ser lineales, incluso hay algunas fracturas que salen pedacitos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos vendar una extremidad, tenemos la venda y la idea es que, por ejemplo, si esto fuera un esguince, supongamos un esguince, siempre recordar que la forma correcta de vendar es siempre vendar como en 8. ¿A qué me refiero con esto? En esta posición. Si yo vendo así, voy como en diagonal vendando, supongamos que voy a vendar este mismo dedo para poder favorecer la posición cómoda y la inmovilización, siempre vendo en 8. ¿Por qué? Porque así no afecto la circulación. Nunca vendar en circular. ¿A qué me refiero con circular? Que yo hiciera esto. ¿Por qué? Porque esto causa compresión y siempre se va desde la zona más distal hacia la zona más proximal a la lesión. También, aquí vimos un tipo de vendaje de un dedo, vamos a sacarlo para explicar otra cosita. Podemos ver, sacamos este vendaje, podemos ver que también, supongamos que fuera un esguince de tobillo. Siempre tenemos las típicas vendas que vienen a veces con un alfiler de gancho y que se fijan, pero también es recomendable el uso de este otro tipo de vendajes que permiten una inmovilización. Supongamos que este fuera un tobillo, ya, ponlo así un poquito la mano, coloca así, acá. Si este fuera un tobillo, la misma indicación, se inmoviliza la extremidad tal cual
y se hacen movimientos circulares en 8 para que se favorezca la circulación. También se pueden producir esguinces también en los dedos de los pies, que de repente uno está haciendo la cama y se golpea los dedos de los pies con las bases de las camas y a veces los dedos de los pies se inflaman. Aquí, ¿qué se recomienda realizar? Son los embarrilados. ¿Embarrilado en qué consiste? En que yo coloco, si este fuera el dedito, el que está afectado, que se me puso inflamado, se me puso moradito, ¿qué es lo que hago yo? Coloco un dedo sano cerca del dedo que está enfermo. ¿Y qué permite esto? Yo colocando un algodoncito ahí, otro algodoncito acá, y si yo fijo, puede ser con otro tipo de tela, pero la idea es que ese dedo que está del pie, que está enfermo, quede apoyado con los otros y me permita hacer un apoyo que, entre comillas, proteja el dedo que está afectado. Esto se llama embarrilado. Y la idea obviamente no es solamente proteger hasta ahí, sino que la idea es que quede todo esto sellado. ¿Y esto qué me va a permitir? Que se haga la fuerza con la ayuda de 3 dedos y no haga solamente la fuerza este dedo. Y esto me permite dar una ayuda y protección y favorecer que pueda movilizarse en ese momento, pero no olvidar que siempre tenemos que acudir a un centro asistencial para evaluar si esto es una contusión, un esguince o más bien una fractura. Y recordar que siempre podemos tener y debemos tener la extremidad en alto. Puede ser con un vendaje o también, como vemos aquí, que encontramos siempre en nuestras casas, que son un pañuelo. Un pañuelo uno lo puede doblar, ¿ya? En un cuadrado, lo dobla y hace una especie de cabestrillo. ¿Para qué? Para que la extremidad quede en alto, ¿ya? Se cuelga así, en este caso un poquito más corto, o bien uno lo puede extender de esta forma, hacerlo a lo largo y lo coloca así, coloca la extremidad acá y realiza el nudo atrás, cosa que la extremidad quede en alto, ¿ya? Esto permite un retorno mejor a la circulación, que la extremidad realmente mantenga el reposo y no se inflame, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo presente y siempre vamos a tener estos elementos en nuestra casa. Otro tema importante que también se puede producir son los traumatismos encefalocranianos, ¿ya? Que es parte de lo que se conoce, es como la consecuencia más grave de una contusión de cráneo. ¿Qué es una contusión de cráneo? Es la típico golpe en la cabeza, ¿ya? Pero que tiene un índice de gravedad o un caso más grave, que es el traumatismo encefalocraniano. ¿Cuál es la diferencia? Que el traumatismo encefalocraniano se acompaña de una pérdida de conciencia, es decir, esta contusión es mucho más grave. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro cerebro, cuando está en nuestro cráneo, está acompañado de líquidos a los alrededores, ¿ya? Este líquido al alrededor permite que el cerebro, cuando uno está caminando, se desplace suavemente y se mantenga en una posición. Cuando hay una contusión de cráneo, este cerebro, como entre comillas, se bate entre una cámara, la parte delantera del cráneo y la parte posterior. Y este movimiento provoca un movimiento de aceleración y desaceleración, dependiendo de la velocidad con la que se haya producido la contusión, si yo venía corriendo o estaba en reposo, y me puede producir y llevar a una pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los tipos de TEC o traumatismo encefalocraniano? Los traumatismos encefalocranianos abiertos, en la cual hay ruptura y hay una fractura del cráneo, y los cerrados, en el fondo se produjo esta pérdida de conciencia, pero no hubo una fractura de cráneo asociada a esta pérdida de conciencia, a este traumatismo. ¿Qué es lo importante hacer? Es evaluar el estado de conciencia. ¿Ya? Si el paciente está inconsciente, la idea es no movilizar, mantener el reposo, observar, solicitar ayuda especializada, es decir, un traslado en ambulancia, y que sea evaluado. Movilizando en bloque, si yo no logro contactar alguna ambulancia o estoy en algún lugar en el cual tenga dificultades de tener acceso a alguna ambulancia, se podría eventualmente movilizar en bloque. ¿A qué es lo que me refiero con movilizar en bloque? A que sean
2 o más personas que movilicen a la persona, protegiendo su cuello y su cabeza, manteniendo la alineada. Una persona se encarga solamente de la cabeza y cuello, otra se encarga del movimiento del tórax y otra de las extremidades, idealmente, y trasladar a un centro asistencial. Es mucho más recomendable que sea trasladado por un servicio especializado. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con tabla y elementos para fijar y proteger nuestro cuello, ¿ya? Sobre todo si estos traumatismos también están asociados a alguna caída de altura. Muy importante también en la persona observar la pérdida de conciencia, saber y evaluar si esa persona despertó, cómo despertó y qué características tiene la persona al despertar, porque hay personas que despiertan un poco confusas, hay personas que no recuerdan lo sucedido. Por lo tanto, es siempre importante evaluar que si en el caso de que la persona esté inconsciente, evaluar este estado, y en el caso de que esté consciente, mantener también el reposo y hacer preguntas básicas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué día es hoy? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo te llamas? Esas son preguntas que me van a orientar cuál fue el grado de contusión y de gravedad del golpe que tuvo, si llegó a ser un traumatismo encefalocraneado, si fue asociado a una pérdida de conciencia. Siempre es muy importante no dar líquidos. Uno tiende a calmar las situaciones con líquidos, con algún dulcecito, en este caso, bajo ningún punto de vista, ni tampoco analgésicos. ¿Por qué? Uno, en general, las contusiones de cráneo, dependiendo de la gravedad, pueden ir acompañadas por vómitos. Por lo tanto, si yo le di un líquido, después de todo este movimiento que tuvo mi cráneo, también la adrenalina que hubo en el hecho, puede producirse vómitos y no voy a saber si fue vómito por el líquido que le di en ese momento o porque hubo una reacción mayor. Tampoco dar analgésicos, porque el hecho de que yo dé analgésicos puede ocultar cefalea o sintomatología, que es importante. Y sí o sí, bajo todos los puntos de vista, las contusiones de cráneo tienen que ser evaluadas por un especialista, y sobre todo un traumatismo encefalocraneano que va acompañado por una pérdida de conciencia. Muy importante tratar de evaluar cuánto rato estuvo inconsciente y las características del golpe, si fue en altura, si fue con velocidad o no, que esos van a ser datos importantes para aportar al centro de atención. Cosa frecuente también son las lipotimias o más bien conocido como desmayo. Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, y a veces puede pasarnos por el grado de estrés que tengamos. En este momento estamos viviendo un periodo de estrés y puede ser susceptible que la persona sufra de lipotimia, que son pérdidas bruscas de conocimiento que en general duran pocos segundos y que son causadas por una baja en la irrigación a nivel cerebral, ¿ya? Es bastante frecuente, más de lo que uno cree. ¿Y qué es lo importante hacer en estos casos como manejo de primer auxilio? Dejar a la persona tranquila, favorecer la posición superior y alzada de las extremidades inferiores, es decir, levantar las piernas. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso y que esta irrigación cerebral llegue al cerebro y podamos retornar al estado de conciencia. Es importante también en algunos casos también cuando la persona no está todavía con la sensación de lipotimia, está en un periodo previo a sufrir el desmayo, puede colocar uno a la persona hacia adelante con la cabeza entre las piernas para favorecer que la sangre llegue al cerebro, y en el caso que ya la persona sufrió la lipotimia, dejarla en un lugar en reposo, favorecer que sus piernas queden hacia arriba y muy en alto. No es así levantar un poquito, sino que favorecer una buena altura de las extremidades para que el retorno llegue a mi cerebro y lleve esta sangre a mi cerebro para poder volver a un estado de conciencia normal, y observar cuánto duró la lipotimia, las características de esta lipotimia, y también es recomendable evaluar por un médico si esto tuvo unas características especiales, una gran duración, fue asociado a algún evento, o hay veces que son personas que son muy tendientes a hacer lipotimia y que puede deberse a alguna patología de base. A veces también tanto las contusiones de cráneo o a veces podrían verse asociadas con lo que son las convulsiones.
Las convulsiones, bastante temidas por nosotros, que generalmente se asocian con los pacientes epilépticos, tienen la característica de producir contracciones involuntarias en el cuerpo. En general pueden ser contracciones que me provocan movimientos de las extremidades de un lado hacia otro, pueden provocar movimientos rápidos de los ojos, en algunas personas puede provocar vómito, y esto es causado por una alteración de la actividad normal cerebral. Se producen descargas eléctricas que alteran el ritmo, el patrón de nuestro organismo, y ¿qué es lo que hace? Que la persona sufra estas contracciones del organismo, de las extremidades superiores e inferiores, y esto causa mucho temor. ¿Cuáles son los primeros auxilios más recomendables? Primero que nada, no hacer lo que nosotros vemos típico en las películas, que le ponían a la persona, la dejaban en el suelo y le ponían algo para que no se mordiera la lengua. Más que eso, lo principal es dejar a la persona tranquila, proteger los alrededores de la persona, que no tenga nada, como ella va a estarse moviendo en forma involuntaria, puede estar moviendo sus brazos y sus piernas, que su alrededor esté seguro para que no sufra golpes, contusiones con otros objetos que tuvieran a su alrededor. Es muy importante aquí la observación del paciente. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Hay que observar y precisar, ojalá, la duración y las características de esta convulsión, si fue con desviación de mirada, si fue solamente con una ausencia, desvió la mirada y como que se quedó, entre comillas, como se diría, pegado, que se llaman ausencia, o bien si fue una convulsión que llevó al movimiento brusco de extremidades superiores, inferiores, si fue de un lado o de otro lado, o si se acompañó de vómitos, también es importante. Y si hubo también otro punto importante tener presente, si hubo relajación de esfínteres. ¿A qué me refiero con eso? Si la persona se orinó, si presentó deposiciones, porque eso también evalúa y mide la gravedad de la convulsión. Entonces tenemos que tener presente, dejar a la persona tranquila, favorecer un ambiente seguro y observar las características de duración de la convulsión, las características de esta y si hubo o no relajación de esfínteres, como decía, y siempre trasladar a un servicio de urgencia y, como en todos los casos, nunca dar nada por la boca, porque son pacientes que necesitan evaluar cómo va a estar y puede requerir algún procedimiento extra que requiera observación y ayuno, y que el hecho que le demos comida puede enlentecer el proceso de evaluación del paciente. Con esto damos por terminado el bloque número 2 de primeros auxilios. Muchas gracias.